como yo quiera, cuando yo quiera y con quien yo quiera. Seguramente todos ustedes en algún momento de sus vidas han visto a un recién nacido, ¿no? Yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, y ustedes saben que los bebés cuando nacen, después de pasar 9 meses en el vientre de su mamá, salen todos aplastados, arrugados, ¿no? Yo tengo un sobrino que nació hasta con una muela, imagínate, ¿no? Entonces, y tú los ves, y yo vi a mis hijos esas primeras horas, y yo sé que no le decimos esto a nadie, ¿no? Pero tú dices, espero que se arregle esta carita, ¿no? Salen así todos, y tú los ves, ¿no? Y viene la gente, especialmente con Ian llegaron muchísima gente al hospital a verlo, y obviamente estaban viendo lo mismo que yo, ¿no? Y tú ves al bebé y dices, o sea, lo piensas, ¿no? Está bonito, ¿no? O sea, algunos atrevidos te dicen, oye, está interesante tu bebé, ¿no? Y nace el bebé, sale del vientre, se lo lleva, y el papá está ahí. Yo me acuerdo que me tocó cortar el cordón umbilical, ¿no? Cortas ahí, padrísimo, todo ese momento es especial, ¿no? Y lo ves al bebé y lo empiezan a limpiar, ¿no? A Nia le metieron cosas en la boca y le sacan, no sé qué tanto le hacían, ¿no? Y ella llorando, y tú dices, wow, son mis hijos. Y tú los ves y tú crees que, ¿quién de ustedes no creyó que cuando su hijo nació era un 10, ¿no? Entonces, yo sé que está todo arrugado, maltratado, ¿no? Algunos nacen sin pelo, otros con mucho pelo, y como quiera nos asustan ambos, ¿no? El de sin pelo y el que trae pelo, ¿no? Y entonces lo abrazas tú como su papá, le das un beso y tú crees que tu hijo es un 10. Amén. Y luego se lo llevan a la mamá, y la mamá está toda, ya sabes, después de ese parto, con todo ese estrés y tensión, ¿no? Y la mamá se ve como desvelada, ¿no? Así, ella también se ve despeinada, ¿no? Le llevan el bebé, lo abraza, lo ve, y estoy seguro que cada mamá creyó que su hijo era un 10. Y le das un beso a ese bebé, y le dices, eres un 10. Yo sé que no lo dijimos, pero estoy seguro que todos aquí creímos que nuestros hijos eran especiales. Que decías, no sé qué tiene, pero algo, y yo sé que es especial, ¿no? Y créanme, cuando tú y yo nacimos y Dios nos vio, cuando salimos a la luz de este mundo, Dios creyó que tú y yo somos un 10. El problema es que empezamos a crecer, y a lo mejor llegamos a la escuela, y a lo mejor llegaste al kinder, y alguien te dijo que no eras un 10. A lo mejor la maestra dijo, ya no vamos a aceptar a esos niños que escriben feo. Yo a mis 42 años yo no creo que pudiera entrar a una escuela, porque sí, sigo escribiendo feo. Aquí está Jimmy, un día me pidió mis notas y de un sermón, y se las di. Me dijo, oye pastor, ¿cómo le haces para predicar? No le entiendo nada a lo que escribiste, porque lo sigo haciendo igual. Pero eso no quiere decir que Dios dejó de creer que yo soy un 10, o que tú eres un 10. Si a lo mejor te juntaste con las personas equivocadas y tuviste relaciones equivocadas, noviazgos equivocados, a lo mejor hasta matrimonios equivocados, y la gente te dijo, no eres un 10, si acaso eres un 2. Y algunos de nosotros nos dijeron que éramos -1, ¿no? Y sabes, cuando Dios creó a Adán y Eva, pasó exactamente lo mismo. Adán y Eva fueron la obra maestra de Dios, la corona de la creación. Y estoy seguro, estas son mis propias palabras, que cuando Dios los vio dijo, estos son un 10. Lamentablemente el hombre pecó, nos alejamos de Dios. Sabes, Adán y Eva no sabemos cuántos años estuvieron caminando con Dios, aprendiendo de Dios, porque hay que aprender de Dios, porque hay que aprender a pensar como Dios, porque hay que aprender a hablar como Dios, porque hay que aprender a caminar como Dios. Y ellos lo hicieron, y fueron creados, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Génesis 1:26.
Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, y nos creó con un propósito, y era para gobernar, dominar sobre la tierra. En otras palabras, Dios no nos trajo aquí solamente para respirar y comer tacos. Y creo que lo hacemos muy bien en ese aspecto, ¿no? Y Él nos hizo especiales, y Él nos hizo extraordinarios. Él no nos hizo comunes. Y después dice que en el versículo 28 de Génesis 1, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Wow. O sea, hablando de toda la tierra, éramos especiales. Y después el hombre pecó y se abortó el plan de Dios. Algo sucedió y el hombre empezó a vivir alejado de Dios. Se empezó a alejar más, y todo eso que había aprendido de que era especial y era extraordinario, de repente tuvo que desaprender. ¿Cuántos de ustedes han desaprendido ciertas cosas? ¿Cuántos de ustedes se han olvidado de cosas que te enseñaron? Por ejemplo, yo tomé un año de francés en la universidad y créeme, ya sabía algo, pero hoy solamente me sé, no sé, ¿cómo sale-vous? ¿No? Y a veces le hablo en francés a mi hija y algunas cosas le invento, ya igual que tú cuando tradujiste. Y mi hija está así anodada, ¿no? Así sorprendida: wow, papá, hablas francés, ¿no? Y yo así, ya le digo la verdad, hija, esas sí me las inventé, ¿no? Porque se me olvidó. Y hoy quiero hablarles de esto. Cuando vivimos la vida como yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, vamos a tener problemas. Se nos va a olvidar. Quiero hablarles de se me olvidó otra vez. Parece canción, ¿no? Se me olvidó otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo nos vamos a olvidar de las cosas que Dios. Ustedes se han dado cuenta que cuando Jesús hablaba con sus discípulos les decía: ¿acaso no les he dicho? ¿Sí han leído algún versículo así? Que les decía: ¿acaso no les he dicho? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya les había dicho o no? Sí. ¿Acaso no le has hablado así a tus hijos? No ya te dije. ¿O no le has dicho a tu esposa: no ya te dije que te amo cuando nos casamos? O sea, ¿para qué necesitas escucharlo otra vez? No, no es cierto, es broma. Algunas cosas necesitamos escucharlas más de una vez. Y Dios nos hizo especiales, extraordinarios. Pero vivir la vida como queremos, cuando queremos, con quien queremos, alejados de Dios, terminaremos viviendo una vida ordinarios. ¿Ok? Que ya no somos especiales. Ahora estoy diciendo todo esto porque a veces nos critican. Por ejemplo, nosotros como iglesia de fe en Rema, es que ahí son los del positivismo, ¿no? Que hay que hablar positivo, ¿no? Y sí, lo que estoy diciendo es positivo, no es negativo. ¿O cuántos de ustedes quieren salir de aquí y decir: pues yo soy ordinario, común y corriente, no sirvo para nada, no tengo un propósito, ya me quiero morir hoy? No, ¿verdad? Pero cuando yo digo que ustedes son extraordinarios, especiales, llamados por Dios para hacer grandes cosas, no estoy hablando nada más positivamente, aunque esto es positivo. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que Dios dijo. Él nos bendijo y dijo: llenen la tierra, y lo hemos hecho bien. Y dijo: multiplíquense, y dijo: sean fructíferos, y dijo: gobiernen sobre ella, reinen sobre ella. Él lo dijo, no lo dije yo. El creador del cielo y de la tierra dijo estas cosas. El Salmos 8, yo les leo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que el salmista estaba sorprendido. Él decía: cuando yo contemplo los cielos, no, cuando se hace de noche. Yo sé que en el DF es difícil ver esto, ¿no? Pero si hay estrellas todavía, les aviso, ¿eh? De vez en cuando he ido a mi pueblo y siguen ahí la luna y las estrellas y se ven hermosas. Y me encanta ir en la carretera, detenerme, apagar las luces así a las 11 de la noche y les he dicho a mis hijos: bájense, vamos a ver las estrellas. Y mis hijos apaguen el iPad porque no se ve bien, ¿no?
Y han de pensar, mi papá está, o sea, si esto lo podemos ver aquí en YouTube, las estrellas, ¿para qué? Pero el salmista decía, cuando contemplo el cielo, la luna, las estrellas, la obra de tus manos, él está escribiendo diciendo, me tengo que preguntar, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el ser humano, Dios, para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Crees que somos especiales para él? ¿Alguna vez alguna persona importante para ti se ha acordado de ti y te ha llamado? Y se siente uno bien, ¿no? Pues yo te animo, hoy ve a tu casa y acuérdate de alguien y llámale. Y dile, sabes, eres importante para mí. Sabes, te amo. Sabes, sigo creyendo en ti. Y dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Dice el versículo 4. Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Queridos hermanos de Rema México, un día Dios nos creó y Él pensó que éramos 10. Las buenas noticias es que Él lo sigue pensando, que sus hijos son un 10. Queridos hermanos, tú y yo podemos cambiar esta nación. Sabía que por eso estoy predicando esto, porque la mayoría de las veces no lo creemos. Pero tú y yo, con la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos hacer una diferencia. Amén. La salvación y el cambio de nuestro país no está sobre los hombros de López Obrador, de José Antonio Meade, ni de Ricardo Anaya, aunque hable francés. El cambio de nuestro país, la transformación de este país está sobre los hombros de los hijos y de las hijas de Dios, que creen en Dios, que creen en su palabra, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Hasta me dan ganas de lanzarme de candidato. No, no es cierto. Es broma, es broma. El hombre ha vivido lejos de Dios por tanto tiempo que se ha olvidado de que es especial. Y ese es el peligro del libro de Jueces, de vivir ciclos como ellos lo vivieron. Y yo les enseñé que ellos servían a Dios por unos cuantos días, se alejaban de Dios, hacían lo malo, se desviaban, pervertían lo que Dios les había dado y terminaban otra vez en caos, crisis y confusión, perdidos totalmente. Y otra vez clamaban a Dios y se les hizo un ciclo. El problema con los ciclos es que llega un momento en tu vida donde empiezas a creer las mentiras. Empiezas a creerte que sí eres un fracasado, que sí no sirves para nada, que sí nunca vas a encontrar una persona que te ame. Empezamos a creer las mentiras de Satanás. Empezamos a creer que debemos de vivir enfermos, pobres e infelices, porque nos alejamos de Dios. Pero si permanecemos cerquita de Dios, escuchando su palabra, y que nunca se nos olvide que un día Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, y Él, que era extremadamente rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú fueras enriquecido. ¿Cuántos pueden decir, rico sé que yo soy? Dile al de al lado, tú eres rico. Dilo, yo soy rico. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús quería que una vez más ese bebé arrugadito, aplastado, que su mamá pensó que era un 10, que su papá pensó que era un 10, que los tíos y tías pensaron que era un 10,
vuelva a creer en sí mismo que tú sigues siendo un 10. Amén. Ahora, hoy quiero hablarles, hace 8 días hablamos de, ¿alguien se acuerda? ¿Sacaron al Sansoncito esta semana o? Hoy les voy a hablar de otro juez que se llama Gedeón. Gedeón fue un juez famoso, pero fue bueno, a diferencia de Sansón. Sansón es famoso, pero fue malo, o sea, hizo las cosas mal. Gedeón fue un juez bueno, pero Gedeón, cuando Dios lo encuentra en el momento que les he estado hablando ahora mismo. Se encontró en un momento tan alejado de Dios, Gedeón, que pensó que ya no era especial, que ya no era extraordinario, que era simplemente una persona ordinaria. En el Nuevo Testamento hay un versículo que dice meros hombres, ¿no? Cuando tú y yo actuamos guiados solamente por lo natural y nos olvidamos que le servimos a un Dios espiritual, sobrenatural, seremos meros hombres, simplemente hombres. Pero ¿qué crees? No somos simplemente seres humanos, somos seres espirituales que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces Gedeón era como algunos de nosotros que creían en Dios, pero se había convertido en ordinario. Gedeón creía más lo que estaba pasando a su alrededor que en la palabra de Dios. El mundo dice muchas mentiras acerca de los seres humanos. El mundo dice mentiras de los cristianos. Y el mundo se cree también sus mentiras. Pero solamente Dios dice la verdad acerca de ti. Repito, solamente Dios dice la verdad acerca de ti. Amén. Entonces viene Dios a Gedeón y puedes pasar, David, Olvera, párate aquí. Haz de cuenta que obviamente Dios, si hay alguien que cree en nosotros, es Dios, ¿ok? Y vamos a suponer que David es Gedeón, ¿ok? Es bueno y famoso, David, ¿no? Y entonces Dios el pueblo de Israel se ha alejado, dice que se habían apartado de Dios 7 años. Y ahora estaban temerosos de sus enemigos. Dice que se habían ido a vivir en cuevas, cavernas, andaban escondidos. No podían ni vivir en sus propias casas ya. ¿Por qué? Porque los maniaditas venían, destruían sus plantíos, sus sembradíos, se robaban todo. Dice que traían camellos, destruían todo y se llevaban todo. Entonces los judíos tenían que ahora sembrar, llevarse el trigo a escondidas. Y ahora Gedeón está escondido en el lagar, que el lagar era para el vino, no para el trigo, pero estaba ahí porque era como una cueva, escondido, tratando de sacar el trigo, porque si lo hacía al aire libre, iban a venir y se lo iban a robar. Entonces están alejados de Dios. Gedeón representa al pueblo de Dios. Están, la verdad, perdidos. Se han olvidado que son especiales. Y entonces Dios se le aparece, y ustedes saben la historia, que le dice, no, así digo, estas en mis propias palabras, no, hola varón esforzado y valiente, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que Gedeón, Dios le dice, el ángel de Jehová le dice eso, y Gedeón empieza a buscar, ¿no? Pues ¿dónde estará el varón esforzado y valiente? Porque está escondido el hombre, ¿no? Es como cuando viene un matrimonio, ¿no? Llorando porque se pelearon y tú le dices, gloria a Dios porque su matrimonio es el cielo en la tierra. Y ellos dirán, pero ¿cómo será el infierno? No, porque esto está muy difícil. Es broma, bro. Y entonces Dios se aparece a Gedeón. Y esta es mi versión, ¿no? Que llega y le dice, Gedeón, ¿qué te ha pasado? ¿Alguna vez has agarrado a alguien?
reacciona. O sea, te dan ganas de, o sea, ese soy yo, otra vez, gloria a Dios, porque yo no soy Dios, ¿no? Gedeón, o sea, ¿cómo le hiciste para llegar aquí, para olvidarte que eres especial? ¿Cómo llegaste aquí para empezar a actuar como ordinario cuando yo te llamé a ser extraordinario? O sea, yo los escogí a ustedes para dar a conocer mi nombre, para que la gente los viera y dijeran, ¿sabes? Esos israelitas tienen algo, no sé qué, pero tienen algo especial. Y haz de cuenta que los sacude, ¿no? Gedeón, ¿cómo te olvidaste de tu destino divino? Yo creo que a veces Dios viene a nuestras familias y nos dice, ¿cómo se olvidaron que son especiales? O sea, ¿por qué no les dijeron a sus hijos, tú tienes un llamado de Dios? Dios te escogió del vientre de tu madre. No estás aquí nada más para ir a la escuela y sacar 10. O a tus hijos, ¿no? Cuando ya son jovencitos, hijo, ¿por qué tienes que estar arruinando tu cuerpo con drogas, con alcohol? Tú eres especial. Amén. Gracias, David. ¿Se hace cuenta que Dios está ahí en ese momento con Gedeón? El pueblo de Israel fue llamado con una gran comisión. Un gran hombre que escribió un libro que se llama Eternidad en sus corazones, él escribe ahí que la gran comisión de Dios, cuando Jesús nos da la gran comisión, en realidad lo que Dios está haciendo es quitarle la gran comisión al pueblo de Israel y nos las está dando a nosotros. Su gran comisión de ellos, si ustedes se acordarán, no era que se enfocaran si puedo comer carnitas o no. Dios quería que se enfocaran en, y a través de ustedes bendeciré a todas las familias de la tierra, porque ustedes son especiales. Y hay un versículo donde les dice, y no los llamé porque son guapos, altos y fuertes, no, porque son los más pequeños. Y entonces Dios viene a Gedeón, Jueces 6, versículo 1, y le dice aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ya no podían estar en sus propias casas. Versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían a sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Digan, devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Yo creo que estamos en un tiempo importante en nuestro país. Es un tiempo para clamar al Dios de Israel. Es un tiempo para clamar por nuestro país, como si sí le creyéramos a Dios, como si sí creyéramos la Biblia, como si sí creyéramos que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, como si sí creyéramos que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el que está dentro de nosotros para sanar a los enfermos, para dar buenas noticias a los pobres que ya no tienen que ser pobres. Amén.
Escuché una noticia, no sé si se las conté, creo que sí, en la radio de aquí de la Ciudad de México, de mi pueblo, Tulcingo, donde violaron y mataron a una niña de 11 años hace 2 semanas, cuando mis hermanas estuvieron aquí y estaba mi hermana en el pueblo, cerca de la casa donde mataron a esta niña. Y mi hijo me dijo porque escuchamos la noticia en la radio, y mi hijo me dijo: ¿ya oíste, papá? Es Tulcingo, ¿no? Como que te emocionas cuando tu pueblo por lo menos lo mencionan en la radio, ¿no? Y le dije: ya ves, no somos tan insignificantes, ¿no? Y dieron la noticia. ¿Y sabes qué me dijo mi hijo? No es posible, papá. Han caído en lo peor de lo peor. Y sí, no pude evitar pensar en México leyendo el libro de Jueces. Yo sé que no somos el pueblo de Israel, pero aquí habemos personas, aquí hay gente en esta iglesia que creemos en Dios, ¿sí o no? Aquí hay gente que cree que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, ¿verdad? Creemos que podemos hacer la diferencia. El problema es que a veces nos hemos alejado tanto que ya no creemos a Dios. Cuando Dios viene y te dice: sí, Ricardo, Carla, ustedes pueden hacer la diferencia, ustedes pueden cambiar una ciudad entera. Y viene: sí, Charlie, sí, Cielo, ustedes lo pueden hacer, pueden cambiar a la siguiente generación. Sí, Araceli, aun cuando tuviste un divorcio, aun cuando han pasado cosas feas en tu vida, tú sigues siendo un 10. Y yo te puedo, aun cuando en la iglesia no crean que Dios puede usar a las mujeres, Dios, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de la iglesia, dice: sí puedo usar a las mujeres. El problema es que cuando hablamos así, la gente dice: ya ves, ahí va el positivismo. Y sabes, Dios se acerca a Gedeón y le dice: vamos, varón esforzado y valiente. Y Gedeón: ¿a quién le hablas? Y entonces Dios le dice: ve, tú vas a liberar al pueblo de Israel, ve con esta tu fuerza. Y le dice una frase, y le dice: y yo estaré contigo. ¿Sabes qué era ahí? Cuando Dios le dice esta frase, ¿qué harías tú si ahorita se te apareciera un ángel y te dijera: vamos, ve, tú puedes cambiar México? Y te dijera: ve tú con tu fuerza y yo estaré contigo. Yo espero que por lo menos te emocionaras. Y dijeras: sí, vamos, sí lo puedo hacer, sí, vamos. ¿A dónde quieres que vaya, Dios? Y Dios le dice a Gedeón, y Gedeón así de: ¿cómo? Y le dice estas cosas, estoy parafraseando. Pero ¿dónde está Dios? Dios ya nos dejó. ¿Dónde están las maravillas de Dios? Sí, nuestros padres nos contaron, sí, Dios nos sacó de Egipto, sí, nos dio el maná. Yo no lo veo. Yo no veo los milagros. Dios nos ha desamparado, le dice. ¿Se dan cuenta? Gedeón estaba creyendo mentiras. Habló mal de Dios. ¿Alguna vez tú has dicho eso? Pues, ¿de dónde está Dios? Yo he escuchado gente que cuando oramos aquí por la gente y la gente se cae, se burlan. Dicen: ¿eso qué están haciendo ahí? O sea, ahorita oramos por la gente y digo, es un ejemplo, ¿no? No te tienes que salir ahorita de la reunión, ¿no? Pero tal vez dijiste: ya van otra vez esos de que me pongo manos y sí, porque estás creyendo mentiras del diablo.
Y Gedeón ya no le creyó a Dios. Y entonces Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Y todavía Gedeón responde con más excusas. Vamos a ver ahí en Jueces, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. El siguiente. Jehová está contigo. ¿Quién está con nosotros? Varón esforzado y valiente. 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Tengamos cuidado. Hace tiempo yo hablé con una persona que estaba pasando problemas y le dije: ¿sabes? No te preocupes, Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Le digo: ¿y los problemas un día se acaban? Me dijo: no, eso nada más es un cliché cristiano. Yo tengo problemas y no se acaban. Me dieron ganas de decirle: está bien, quédate con tus problemas y ahí te van más. No, está bien, si quieres ser negativo, ahí está. A veces sí me quiere dar lo macareno, ¿no? Pero de repente me acuerdo que soy pastor y me tengo que tranquilizar. Pero queridos hermanos, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Ustedes creen el versículo donde dice que Dios nunca te dejará y nunca te desamparará? ¿Lo creen? A lo mejor tú eres soltero y dices: no, yo creo que ya, pues no me puedo quedar a vestir santos porque en la iglesia no hay, entonces pues no sé qué me puedan poner a hacer. Pero ya escucharon los versículos de los solteros, ¿no? Cuando están jóvenes, así de que todos los que vienen primero los inspeccionamos, ¿no? Pero ya cuando ya tienes tantos años dices: el que a mí venga no le echo fuera, ¿no? Y dejamos de creer en Dios. Nos volvemos ordinarios. Pensamos que ya no podemos hacer nada. Siguiente versículo. Gedeón le dice, versículo el siguiente. Dios le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿Dios te envió o no te envió aquí? Otra vez, porque la mitad no contestaron. ¿Dios te envió a esta tierra, sí o no? Y cuando Jesús se fue de esta tierra, Él agarró a los 12 y las mujeres que estaban ahí y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, estas buenas noticias, y en mi nombre, digan: en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. En el nombre en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Con sus manos tomarán serpientes y no los dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos. No somos especiales, no somos extraordinarios, porque tenemos un excelente trabajo, y gloria a Dios porque lo tienes. No eres especial o extraordinario porque eres diezmador y cantas muy bonito, y eso está bien. No somos extraordinarios, ¿ok? O especiales porque tenemos ojos azules y somos rubios. Bueno, yo no, obviamente, ¿no? Y porque medimos 1.95. No. ¿Sabes por qué somos especiales? Porque un día el Dios del universo envió a su Hijo a morir por nosotros,
por cada uno de ustedes, por cada persona que Yasna nos mostró en las fotos, por cada tribu escondida en las selvas que ni siquiera la civilización ha llegado. Por esas personas Dios envió a su Hijo. Vamos a ponernos de pie. Y antes de leer este versículo, antes de que lo pongan, Jueces 6:16, para que lo tengan listo, yo voy a orar por ustedes y por mí. El apóstol Pablo oraba, Efesios 1, versículo 15 al 20, y él decía que él oraba por la iglesia para que Dios iluminara los ojos de nuestro entendimiento. Y él decía, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que podamos entender cuál es nuestra herencia en los santos, porque tenemos una herencia. Y la herencia la puedes disfrutar cuando se muere el que te dejó la herencia. Y el que te dejó la herencia murió, que es Jesús, y resucitó y te da permiso de disfrutar de la herencia. Eres heredero juntamente con Abraham de la promesa que Dios le hizo. Y dice, para que puedan comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder, de su fuerza que está en ustedes, la misma que operó en Cristo Jesús, levantándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre, y sometiendo todas las fuerzas, todos los poderíos, todo lo que se nombra debajo de sus pies, y lo dio a todo esto a la iglesia que somos tú y yo. Yo oro por cada uno de ustedes y por mí, para que podamos comprender que ya no somos ordinarios, meramente hombres, solo un pecador caminando por esta tierra. Padre, oro por mis hermanos de Rema México, para que reciban la plena revelación de quiénes somos en Cristo Jesús y quiénes somos en esta tierra. Que tú nos llamaste como tu iglesia, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, y nos has dado un nuevo linaje. La sangre de Cristo corre por nuestras venas, y nos has llamado nación santa, y nos has dado un sacerdocio juntamente contigo. Señor, ayúdanos a comprender que el mismo poder que operó en Cristo Jesús para levantarle de los muertos está operando dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 16 dice: Jehová le dijo. ¿Quién dijo? Ciertamente, léanlo conmigo, 1, 2, 3. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Queridos hermanos, Dios te está metiendo en un proceso para que le vuelvas a creer, para que una vez más creas que eres un Dios. Yo sé que ninguno aquí, yo no me acuerdo, obviamente, cuando fui recién nacido. Según me cuenta mi hermana, que porque yo nací ahí en la cocina de la casa, ahí el piso era de tierra, y la partera recibió al bebé, o sea yo,
y se le cayó. Ahora comprenderán algunas cosas. No, no es cierto. Y obviamente a mí, mi papá fue alcohólico. Yo no me acuerdo de mi mamá. Yo no me acuerdo un día que mi papá me haya abrazado y me haya dado un beso como yo le hago a mi hijo y a mi hija, y les doy un beso y le digo: hijos, ustedes son especiales. Yo no me acuerdo que un día mi papá me haya abrazado y me haya dicho, no me decía Enrique, me decía chico. Chico eres, no me acuerdo, pero de algo estoy seguro. Jehová dijo: Enrique, ciertamente yo estaré contigo y tú vas a derrotar a tus enemigos, a la enfermedad, a la pobreza, a las adicciones, a los malos hábitos, a los ciclos viciosos. Se terminan, tú los vas a derrotar como a un solo hombre. Va a ser fácil para ti la victoria, porque yo soy el que te da la victoria. Y no es con fuerza, no es con espada, no es con armas, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, con el Espíritu Santo que mora dentro de ti, porque yo voy a estar contigo. Y una vez más, Dios te toma y te da un beso y te dice: hijo, para mí sigue siendo un 10. No importa lo que los demás hayan dicho, tú sigues siendo un 10. Voltea a una persona y dile: sigue siendo un 10. Dile: para mí eres un 10. ¿Podemos cantar algo, Jairo? Vamos a adorarle por un momento. Dale gracias a Dios. Enfócate en que Él estará contigo todos los días de tu vida.